Imagina un mundo renacido, un lienzo fresco tras el caos del diluvio. Así fue la tierra en los días de nuestros ancestros después de que las aguas finalmente retrocedieran. Los cielos parecían más claros, y el aire cargado de promesas de un nuevo comienzo. Yo estaba allí, en el relato de aquellos días, un testigo silencioso de cómo la humanidad se levantaba de las cenizas de su pasado para construir algo grande. Todo comenzó con Noé, el hombre justo que encontró gracia a los ojos de Dios. Después de abandonar el arca y pisar tierra firme, Noé ofreció un sacrificio, y fue entonces cuando se selló un pacto. ¿Qué escena tan poderosa debió haber sido? Dios, en su misericordia, prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y el arco iris, ese arco de colores en el cielo, fue puesto como un recordatorio eterno de ese pacto. Los descendientes de Noé crecieron rápidamente en número. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se dispersaron por la tierra, llevando consigo la tarea divina de multiplicarse y llenar el mundo. A medida que pasaron los años, las familias se convirtieron en clanes, y los clanes en tribus, cada una con un propósito y destino únicos. Pero en aquellos días, había algo singular que unía a todos: un solo idioma. Todos hablaban la misma lengua, compartían los mismos sueños y se comunicaban con una facilidad que ahora solo podemos imaginar. Con este lenguaje común, la humanidad no solo compartía palabras, sino también aspiraciones. Había una sensación de invencibilidad, una creencia de que juntos podían lograr cualquier cosa. Era un mundo unido, donde las divisiones aún no existían. Pero esa unidad, como pronto descubriríamos, se convertiría en el combustible para algo mucho más grande y más peligroso. Fue en esta época que comenzaron a surgir ideas. Grandes ideas. La gente hablaba de construir algo que nunca antes se había visto, una torre que alcanzara los cielos. ¿Por qué? Porque querían dejar su marca, un legado que desafiara el tiempo y al mismo Dios. Esta es la historia de cómo la humanidad, nacida del nuevo pacto de esperanza, comenzó a soñar con grandeza, pero también con soberbia. En el corazón de aquel mundo recién nacido, una decisión comenzó a tomar forma. Las familias, ahora numerosas, se desplazaban juntas en busca de un lugar para establecerse. Fue así como llegaron a la llanura de Sinar. Era una tierra fértil, amplia, sobre todo, un lugar donde podían quedarse, construir y prosperar. Desde el primer momento, sus líderes miraron esas vastas extensiones y supieron: aquí podrían empezar algo extraordinario. Hagamos una torre que llegue al cielo. La idea comenzó como un susurro, un sueño compartido entre visionarios. Pero pronto se convirtió en un grito unánime que resonaba en cada rincón de la llanura. En aquel tiempo, había unidad no solo en el lenguaje, sino en el propósito. Cada hombre, mujer y niño entendía la misión. No era solo construir una torre, sino dejar una marca imborrable en la historia. La torre representaría más que una proeza arquitectónica, sería un símbolo de su ingenio y fuerza colectiva. Querían demostrar que juntos podían desafiar los límites impuestos por su humanidad. Pero había más detrás de esos ladrillos que ambición: miedo. No querían dispersarse por toda la tierra, como les había ordenado Dios. Querían mantenerse juntos, unificados, bajo un nombre y un propósito comunes. La torre sería su ancla, su declaración al mundo de que no serían olvidados ni divididos. Hagámonos un nombre. Esa frase resonaba con poder. No era suficiente vivir bajo la bendición de Dios y cumplir con su mandato de llenar la tierra. Querían algo más tangible, algo que trascendiera generaciones. Así que decidieron utilizar ladrillos cocidos en lugar de piedra y betún en lugar de mortero. Con estos materiales, la torre no solo sería alta, sino duradera, capaz de soportar el paso del tiempo y cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. A medida que la torre ascendía hacia el cielo, también crecía el orgullo de los constructores. Desde lo alto, podían mirar hacia abajo y ver el resultado de su esfuerzo. Una ciudad en expansión y una estructura que parecía desafiar las leyes de la creación misma. Sin embargo, lo que ellos veían como un logro supremo, desde otro punto de vista era algo muy diferente. Aquella torre no era solo un símbolo de unidad, sino también de rebelión.
Era un grito de independencia contra el Creador, una declaración de que podían alcanzar el cielo por sus propios medios. La construcción avanzaba, y con cada ladrillo colocado, el eco de su desafío se hacía más fuerte. La humanidad había olvidado una lección clave: no eran los ladrillos ni las alturas lo que les daría propósito. Habían olvidado que su verdadera identidad no se encontraba en sus obras, sino en el Dios que los había creado. Y fue entonces, en la cima de su orgullo y ambición, cuando la mirada de Dios se posó sobre ellos. Algo estaba por cambiar, y aquella torre, en toda su magnificencia, sería testigo de un giro inesperado en la historia de la humanidad. Desde lo alto, Dios observó la tierra y el bullicio que se extendía por la llanura de Sinar. Las voces humanas resonaban en armonía, cada orden y plan ejecutado con precisión. La torre, un monumento al ingenio humano, crecía día tras día, desafiando la gravedad y tocando las nubes. Pero mientras los hombres miraban hacia el cielo con orgullo, Dios, en su sabiduría infinita, veía algo más profundo: la raíz de la soberbia. Un pueblo, un lenguaje, un propósito, pensó. Y entonces pronunció estas palabras: He aquí, son un solo pueblo y todos tienen un mismo idioma. Esto es solo el comienzo de lo que harán, y nada de lo que se propongan les será imposible. No era un elogio, sino una advertencia. La unidad que poseían, en lugar de servir para glorificar a su Creador, se había convertido en el arma con la que intentaban suplantarlo. El proyecto no era solo una torre, era una declaración de independencia. La humanidad, en su búsqueda por hacerse un nombre, había elegido desafiar el diseño divino. Pero Dios, quien los había creado, no los abandonaría a las consecuencias de su propia ambición desmedida. Debía intervenir para protegerlos de sí mismos. Fue entonces cuando tomó una decisión tan inesperada como decisiva: confundir su idioma. En un instante, las palabras que antes fluían con claridad se convirtieron en un caos de sonidos. Las órdenes dejaron de entenderse, los acuerdos se deshicieron, y la construcción, que avanzaba con tanta precisión, se detuvo en seco. Imagina la escena: los constructores señalándose unos a otros, levantando ladrillos y gesticulando con frustración, incapaces de comprender lo que se les decía. La confusión no solo fracturó la construcción, sino también los corazones. Amigos de toda la vida se miraron como extraños, y familias enteras se dividieron por la barrera de palabras incomprensibles. Lo que antes era una humanidad unida ahora se había fragmentado en grupos dispersos, cada uno hablando su propio idioma. Esta intervención fue tanto un juicio como una misericordia. Al romper la unidad del lenguaje, Dios evitó que su soberbia los condujera a un desastre mayor. Al mismo tiempo, los obligó a cumplir su mandato original: llenar la tierra y someterla. Sin la capacidad de comunicarse, ya no podían quedarse juntos en Sinar. Se dispersaron, cada grupo buscando un nuevo lugar donde comenzar de nuevo, donde su idioma pudiera ser comprendido. La torre quedó incompleta, un testimonio silencioso de la ambición desmedida de la humanidad y de la sabiduría divina que supo detenerla. Allí, en medio de la llanura, las ruinas de Babel se alzaron como un recordatorio de que los planes humanos, por grandes que sean, nunca podrán superar los designios del Creador. Pero esta no es solo la historia de un proyecto frustrado. Es la historia de cómo la soberbia y la unidad sin propósito divino pueden desmoronarse, y cómo Dios, en su amor y justicia, redirige incluso nuestros errores para cumplir su voluntad. La torre, que una vez simbolizó la audacia de la humanidad, ahora se encontraba inacabada, un esqueleto de lo que podría haber sido. Los ladrillos estaban apilados, las herramientas abandonadas, y la energía vibrante que antes llenaba la llanura de Sinar había desaparecido. En su lugar, reinaba el silencio, roto solo por murmullos incomprensibles. Lo que un día fue unidad, ahora era caos. La confusión de las lenguas había hecho imposible continuar con la construcción. Cada grupo hablaba un idioma distinto, y las palabras, antes un puente, ahora eran un muro. Los constructores, incapaces de coordinarse, dejaron caer sus herramientas y se alejaron unos de otros, llevando consigo solo lo que podían cargar. Babel, como se le comenzó a llamar, se convirtió en un monumento a la humanidad dividida, un recordatorio visible de la soberanía de Dios. Con el tiempo, estos grupos comenzaron a migrar. Algunos se dirigieron hacia las montañas,
otros hacia las costas, mientras que otros exploraron los valles y desiertos. El mandato de Dios de llenar la tierra se cumplía, aunque no por voluntad propia, sino como resultado de su intervención. Cada grupo, ahora con su propio idioma, comenzó a desarrollar costumbres, tradiciones y formas de vida únicas. La humanidad, que una vez compartió una cultura unificada, comenzó a ramificarse en naciones y pueblos diversos. A medida que se establecían en nuevas tierras, las familias se convirtieron en comunidades, las comunidades en clanes y los clanes en civilizaciones. Las primeras ciudades surgieron, cada una reflejando las aspiraciones y necesidades de su gente. Las lenguas recién formadas se transformaron en el corazón de estas culturas, dando forma a sus canciones, historias y leyes. Así nacieron las naciones, cada una con un propósito y destino distintos. Aunque la dispersión fue un acto de juicio divino, también fue un acto de gracia. Dios, en su infinita sabiduría, usó la separación para evitar que la humanidad cayera en el peligro de su propia soberbia. Al dividirlos, les dio la oportunidad de descubrir nuevas formas de depender de Él y de explorar la plenitud de su creación. Sin embargo, en esta diversidad también surgieron desafíos. La distancia entre los pueblos dificultaba la comunicación, y las diferencias culturales a menudo provocaban malentendidos y conflictos. Pero incluso en medio de estas tensiones, la mano de Dios seguía guiando la historia. A partir de las naciones dispersas, Él prepararía un plan mayor, uno que eventualmente traería redención y unidad verdadera a través de su promesa a Abraham y su descendencia. Así, la Torre de Babel marcó el fin de una era de unidad mal enfocada y el comienzo de un mundo diverso, rico en lenguas, culturas e historias. Pero en este nuevo capítulo, la humanidad todavía tenía mucho que aprender sobre su relación con el Creador y su propósito en el gran diseño de la creación. Las ruinas de la Torre de Babel permanecieron como un recordatorio silencioso para las generaciones futuras. No solo hablaban de una ambición frustrada, sino de algo mucho más profundo, la constante tentación del corazón humano hacia la soberbia. La historia de Babel no es solo la narración de un pueblo antiguo que quiso alcanzar el cielo, es un reflejo de la humanidad en su conjunto, que a menudo intenta reemplazar a Dios con sus propios logros y deseos. El deseo de hacerse un nombre puede parecer admirable en la superficie. Después de todo, ¿quién no quiere dejar un legado? Pero cuando ese legado se construye al margen de Dios, se convierte en una torre de orgullo destinada al fracaso. Babel enseña que, sin importar cuánto nos esforcemos, nuestros planes no pueden prosperar si van en contra del diseño divino. No es la altura de nuestras torres lo que define nuestro valor, sino nuestra humildad y obediencia ante el Creador. Sin embargo, la historia no termina con juicio. La dispersión de las naciones y la confusión de las lenguas fueron también un acto de gracia. Al dividir a la humanidad, Dios evitó que el pecado colectivo los llevara a una destrucción mayor. Más aún, esta diversidad no fue un accidente ni un castigo permanente, sino una parte integral del plan de Dios. Cada lengua, cada cultura que emergió de Babel, refleja la creatividad y amplitud del diseño divino. A lo largo de la historia, las naciones dispersas se convirtieron en el escenario del plan redentor de Dios. Fue a través de una de esas naciones, Israel, que Dios eligió revelar su propósito final. De los descendientes de Abraham, el llamado a las naciones dispersas se hizo claro: ser bendecidas y reconciliadas con el Creador. El día de Pentecostés, cuando los apóstoles hablaron en lenguas y todos los presentes entendieron el mensaje del Evangelio en su idioma, se vio un destello de cómo Dios estaba restaurando la unidad perdida en Babel, pero esta vez, bajo su liderazgo y propósito. La diversidad cultural que surgió en Babel no es una maldición, sino un regalo. Cada nación, con su idioma y tradiciones, tiene un lugar en el diseño de Dios. Esta historia nos llama a valorar las diferencias y buscar la unidad en Dios, en lugar de intentar imponerla desde nuestro propio entendimiento. En última instancia, Babel nos recuerda dos verdades inmutables. Primero, que la soberanía de Dios está por encima de cualquier plan humano, y segundo, que su amor es tan amplio que incluso nuestras fallas más grandes pueden convertirse en oportunidades para su redención. Las torres de soberbia siempre se derrumbarán, pero aquellos que construyen su vida sobre el fundamento de Dios encontrarán un legado eterno. Así, el legado de Babel es más que una advertencia, es una invitación a confiar en el Creador, quien en su sabiduría guía la historia hacia un propósito mayor,
uno que culminará en una verdadera unidad, donde toda lengua y nación proclamen su gloria.